En las frías y remotas tierras del norte de Europa, una rica tradición de mitos y leyendas floreció. Estos relatos han sido transmitidos durante siglos, contados por generaciones a través del viento, la nieve y la oscuridad interminable de las largas noches. La mitología nórdica no es solo un conjunto de historias, es un reflejo de la vida misma, un mundo de dioses y héroes, de monstruos y criaturas fantásticas, donde el destino de todos está sellado por las mismas fuerzas que gobiernan el tiempo y el espacio. Así que, mientras te acomodas, prepara tu mente para viajar a un lugar lejano, donde las estrellas parecen más cercanas y el futuro de los mundos está constantemente en juego. En el principio, todo estaba sumido en el caos. No existía el cielo ni la tierra, solo existían dos vastos reinos, uno de hielo y oscuridad, Niflheim, y otro de fuego y calor, Muspelheim. Entre estos dos mundos, donde nada podía vivir, se creó el primer ser, Ymir, un gigante primordial. Él, nacido de la interacción de las fuerzas opuestas, representaba el caos en su forma más pura. Ymir fue el primer ser en existir, pero pronto otros gigantes nacieron de él y el mundo comenzó a tomar forma. Sin embargo, como ocurre con todo lo que surge del caos, el tiempo comenzó a jugar en su contra. Los dioses, seres de gran poder y sabiduría, nacieron de una familia divina conocida como los Aesir. Odín, el padre de todos, lideraba este grupo, un dios de sabiduría infinita que no dudaba en sacrificar todo por obtener más conocimiento. Odín tenía un cuervo en cada hombro, Hugin y Munin, que representaban el pensamiento y la memoria. Estos cuervos viajaban por todo el mundo, trayendo información a su señor. Pero lo que realmente definía a Odín era su ansia por saber más y su determinación a enfrentar el destino, el cual ya estaba escrito. Junto a Odín, Thor, el dios del trueno, se erguía como una figura poderosa y valiente. Con su martillo Mjolnir, capaz de destruir montañas y seres monstruosos, Thor luchaba por proteger los 9 mundos que formaban la cosmovisión nórdica. Sin embargo, la mayor lucha de Thor no era contra los gigantes o monstruos, sino contra su propio destino. Los dioses sabían que el fin de los tiempos, el Ragnarok, se acercaba, y nada podría detener la destrucción que se avecinaba. El Ragnarok, o el fin del mundo, era inevitable. El evento que destruiría los 9 mundos, el que sumergiría a todos los seres en la oscuridad y el caos, ya estaba sellado. Los dioses lucharían en una batalla final contra los monstruos y gigantes que querían destruir todo lo que existía. En esa batalla, Odín caería en manos de Fenrir, el lobo gigante, hijo de Loki, el dios embaucador y maestro del engaño. Fenrir, condenado desde su nacimiento, rompería las cadenas que lo mantenían preso y con su feroz ataque mataría a Odín, pero también caería a manos de Vidar, el hijo de Odín. Mientras tanto, Thor, el dios del trueno, enfrentaría a la gran serpiente Jormungandr que rodeaba el mundo. En la batalla, ambos se matarían mutuamente. La lucha final dejaría a los mundos en ruinas, pero incluso en la destrucción se daría paso a un nuevo ciclo. Como un ciclo interminable, tras la devastación, el mundo volvería a renacer. Y, en ese nuevo mundo, 2 humanos sobrevivirían, y una nueva era comenzaría. La mitología nórdica también está llena de criaturas místicas y seres extraordinarios. Los elfos que habitaban en Alfheim, el reino de la luz, eran conocidos por su belleza y su magia. Los enanos, por su parte, vivían en Nidavellir y eran reconocidos por su habilidad para forjar armas y objetos mágicos. Entre ellos se encontraba el mismísimo Mjolnir, el martillo de Thor, forjado por los enanos más poderosos. Cada uno de estos seres jugaba un papel fundamental en los eventos que definirían el destino de los dioses y de la humanidad. Pero no solo los dioses eran personajes destacados en la mitología nórdica, también lo eran los héroes humanos, como Sigurd, el héroe que mató al dragón Fafnir. Sigurd, armado con la espada Gram, fue un hombre de gran valentía que no temió enfrentar el peligro para obtener la fama y la gloria. Su historia es una de las más famosas dentro de los mitos nórdicos, y nos recuerda cómo la ambición humana puede llevar tanto a la grandeza como a la tragedia. En la mitología nórdica, los dioses y los humanos no eran tan distintos. Ambos estaban sujetos a los mismos destinos y fuerzas cósmicas. No había esperanza de escapar del Ragnarok, y los seres humanos, al igual que los dioses, debían aceptar que todo tiene su final. Sin embargo, a pesar de la fatalidad, había belleza en la lucha y en el sacrificio. Los dioses,
como Odín y Thor, sabían que la vida y la muerte eran dos caras de una misma moneda, y que la lucha por el bien, por la justicia y por el honor debía ser librada, sin importar el costo. Así, las historias de la mitología nórdica nos enseñan no solo sobre los dioses y sus epopeyas, sino sobre la naturaleza misma de la existencia, una batalla constante entre el orden y el caos, entre el nacimiento y la muerte, entre el conocimiento y el olvido. Y al final, incluso en el fin del mundo hay esperanza, pues el ciclo de la vida continúa y siempre habrá un nuevo comienzo, un nuevo día. Así como los vikingos navegaban los mares en busca de nuevas tierras, nosotros navegamos por las historias del pasado, buscando entender quiénes somos y de dónde venimos. La mitología nórdica, con sus dioses poderosos, héroes valientes y monstruos aterradores, sigue viva en la imaginación de millones. Sus historias han trascendido el tiempo, enseñándonos sobre el valor, el sacrificio y la inevitabilidad del destino. Y, mientras te sumerges en este mundo de mitos y leyendas, recuerda que cada historia que escuchamos nos acerca un poco más a nuestro propio entendimiento del universo y de nosotros mismos. Cuando cierras los ojos y te entregas al sueño, piensa en los dioses nórdicos que alguna vez caminaron por los cielos y las tierras. Imagina cómo, al igual que ellos, tú también eres parte de un ciclo eterno, donde todo tiene un principio y un final, pero siempre hay un renacer. Que los dioses y héroes de la mitología nórdica te acompañen en tus sueños y te guíen hacia un descanso profundo y reparador, sabiendo que, en algún rincón del mundo, sus historias seguirán vivas, esperando ser contadas nuevamente. Los dioses no eran seres omnipotentes, como se suele creer de otras mitologías. Aunque poseían poderes impresionantes, ellos también enfrentaban limitaciones. Un ejemplo de esto es la figura de Loki, un dios embaucador y cambiante, nacido de una unión entre un gigante y un dios. Loki no era del todo confiable. Siempre tenía un pie en el mundo de los Aesir y otro en el de los gigantes, lo que le daba una perspectiva única sobre ambos mundos. Era conocido por sus travesuras, su capacidad para transformar su forma y por traer tanto soluciones brillantes como problemas desmesurados a los dioses. Sin embargo, Loki no se limitaba a ser simplemente el embaucador. Sus acciones llevarían finalmente a la destrucción de los propios dioses, que tanto había ayudado a proteger. Uno de los momentos más trágicos de la mitología nórdica está relacionado con la caída de Loki y su descendencia. Fenrir, el lobo gigante hijo de Loki, es uno de los personajes más oscuros en la mitología. Los dioses, temiendo el poder de Fenrir, decidieron encadenarlo. A pesar de que Fenrir fue atrapado, la historia de su captura está teñida de un profundo simbolismo de desconfianza y traición. Los dioses le ofrecieron al lobo una cadena que parecía fácil de romper, pero lo que no sabían es que, al aceptarla, estaban sellando su destino. Fenrir, enfurecido por su captura, vengaría su encarcelamiento en el Ragnarok, y sería él quien terminaría con la vida de Odín, el padre de todos los dioses. El mito de Loki y su relación con Fenrir nos enseña que, incluso aquellos que parecen ser útiles o sabios, pueden ser parte de un destino trágico, uno que no pueden controlar. El ciclo de la traición, el arrepentimiento y la venganza juega un papel fundamental en las historias nórdicas, donde, a menudo, los dioses y los hombres se ven atrapados en las telarañas de sus propias decisiones. Pero, aunque el destino parece inevitable y los sacrificios son inmensos, las historias de la mitología nórdica no solo se centran en la fatalidad. También exploran el coraje, la valentía y el sacrificio personal, como en la historia de Balder, el dios de la luz, la pureza y la belleza. Balder era amado por todos los dioses y su presencia irradiaba una paz serena. Sin embargo, su destino estaba sellado, pues la muerte de Balder sería uno de los eventos clave que llevarían al Ragnarok. Su muerte no solo causó la tristeza y el sufrimiento de los dioses, sino que fue el catalizador para el final del mundo. Sin embargo, incluso en su muerte, Balder representa la esperanza de un nuevo comienzo. Los dioses lo intentaron salvar, pero las fuerzas del destino no podían ser detenidas. Esta historia resalta la tristeza y la inevitabilidad del sacrificio en la mitología nórdica, pero también la idea de que incluso lo más hermoso y luminoso tiene su tiempo limitado. En este mundo lleno de oscuridad, fuego y hielo, el concepto de honor jugaba un papel central en las historias de los héroes. Como mencionamos antes, Sigurd es uno de esos héroes que atraviesa la mitología nórdica con una valentía inquebrantable.
Pero su historia no solo es la de un héroe que mata al dragón Fafnir, sino la de un hombre que se enfrenta a la fatalidad con determinación y un profundo sentido de justicia. Sigurd fue quien, al forjar su propia espada y atravesar la oscuridad, nos mostró cómo la valentía y la fuerza interior pueden alterar el curso de la historia. Y aunque su vida terminó trágicamente, su legado persiste en las canciones y relatos que lo celebran. A través de personajes como Sigurd, la mitología nórdica nos habla de un mundo en el que la muerte no es el final, sino una transición. La vida de los héroes no termina cuando caen en la batalla. En lugar de eso, se convierten en leyendas, figuras que vivirán para siempre en la memoria de aquellos que cuentan sus historias. Los vikingos, que creían en la importancia de morir en combate para llegar al Valhalla, el Salón de los Caídos, entendían que la muerte no era algo a temer. Más bien, era un paso hacia otro tipo de existencia, una existencia honorable donde los héroes continuaban luchando en los banquetes y festines del Valhalla, esperando el Ragnarok y la lucha final que definiría el destino del universo. De todos los dioses y héroes, sin duda uno de los más trágicos y complejos es Odín. Este dios omnisciente y omnipresente en las historias nórdicas sacrificó mucho a lo largo de su vida, desde su ojo hasta su bienestar físico, todo por obtener más sabiduría y conocimiento. Odín pagó un precio muy alto para beber de la fuente de la sabiduría de Mimir, un manantial que le otorgaba el poder de ver más allá de lo evidente. Pero Odín, aunque sabio, no podía evitar el destino que lo aguardaba. El hecho de que él conociera su propia muerte en manos de Fenrir le da una sensación de inevitabilidad, pero también de dignidad. Odín nunca intentó huir de su destino. Más bien, se preparó para él con la esperanza de que, incluso en su caída, la humanidad y los dioses encontrarían una forma de superar la tragedia. Los dioses nórdicos no eran perfectos ni inquebrantables, eran seres que vivían bajo el peso de su propio destino, enfrentando sus miedos y limitaciones. Pero en medio de sus luchas nos dejaron un legado que perdura hasta hoy, la importancia de vivir con valentía, de afrontar lo inevitable y de nunca dejar de luchar, incluso cuando todo parece perdido. En la mitología nórdica, la vida es un ciclo eterno de nacimiento, lucha y renacimiento. El Ragnarok no marca el fin, sino un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para aquellos que sobreviven. Y así, mientras las estrellas brillan en el cielo nocturno y mientras las sombras de los dioses y héroes nórdicos acechan nuestras mentes, recordemos que cada historia, cada mito, nos acerca un poco más a comprender nuestra propia existencia. Al igual que los dioses, nosotros también estamos en un viaje hacia el destino, uno que no podemos controlar, pero que debemos afrontar con honor, valentía y el entendimiento de que, al final, todo es parte de un ciclo eterno. Mientras los dioses se enfrentaban al destino, las criaturas y las entidades que habitaban los mundos nórdicos también seguían su propio camino. Entre estos seres se encuentran las valquirias, figuras misteriosas y poderosas que jugaban un papel crucial en el destino de los guerreros. Las valquirias eran elegidas por Odín para seleccionar a los mejores guerreros caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, donde vivirían para siempre en honor y gloria, esperando el Ragnarok. A menudo se les representaba como guerreras con armaduras resplandecientes, montadas sobre corceles alados. No solo eran fuertes y valientes, sino que también poseían un profundo sentido del honor y la justicia, eligiendo a aquellos que verdaderamente merecían la eterna recompensa. Cada vez que los vikingos caían en combate, la esperanza de ser elegidos por las valquirias les daba fuerzas para luchar con valentía. La idea de que, al morir, podrían estar entre los mejores guerreros del Valhalla, sentados junto a los dioses, era un aliciente poderoso. Los vikingos no temían a la muerte, la veían como un paso necesario para alcanzar el honor eterno, y la relación de estos guerreros con las valquirias, seres divinos y hermosos, reflejaba la importancia que los vikingos daban a la conexión entre la vida y la muerte. Pero no solo los hombres mortales estaban atrapados en el destino que les había sido asignado. Los propios dioses, a pesar de su inmenso poder, no estaban exentos de los hilos del destino que tejían las Nornas. Tres hermanas que representaban el pasado, el presente y el futuro. Las Nornas, que vivían junto al árbol Yggdrasil, el árbol de la vida, tejían los destinos de todos los seres, desde los dioses hasta los hombres y los monstruos. Su poder era absoluto, y ningún ser, por más poderoso que fuera, podía escapar de su influencia. Los dioses sabían que el Ragnarok estaba sellado, y que nada podría evitarlo, porque las Nornas ya lo habían escrito.
El árbol Yggdrasil es quizás uno de los símbolos más poderosos y representativos de la mitología nórdica. Este inmenso árbol, cuyas raíces se extendían hacia los 9 mundos, conectaba todos los reinos del universo nórdico. En sus ramas vivían los dioses, los humanos y los seres míticos. Las raíces de Yggdrasil se adentraban en el reino de los muertos, Helheim, y su tronco era el hogar de las Nornas, que tejían el destino de todos. El árbol Yggdrasil era, en muchos sentidos, el centro del universo nórdico, el eje que sostenía la vida y el orden. En su sombra todo acontecía, la vida y la muerte, el bien y el mal, la guerra y la paz. Era, sin lugar a dudas, el punto de convergencia de todas las fuerzas cósmicas. Pero Yggdrasil no solo conectaba los mundos, también era testigo de todo lo que sucedía en ellos. Los dioses acudían a él en busca de sabiduría, y las criaturas de los 9 mundos también lo veneraban. Sin embargo, aunque Yggdrasil era inmenso e indestructible, también estaba destinado a caer durante el Ragnarok, pues su caída significaba el fin de todos los mundos. De alguna manera, su destrucción representaba la inevitabilidad del fin del ciclo, la muerte de lo viejo para dar paso a lo nuevo. El árbol de la vida también es hogar de muchas criaturas mitológicas, como el dragón Nidhogger, que mordía constantemente sus raíces, intentando destruirlo. Nidhogger representa la destrucción y el caos, pero al mismo tiempo es una parte esencial del ciclo. Su constante ataque al árbol simboliza el desgaste inevitable del tiempo, una fuerza que nunca se detiene, ni siquiera ante los dioses. Sin embargo, la presencia de Nidhogger también resalta una verdad fundamental en la mitología nórdica. El caos y el orden están en constante lucha, pero ambos son necesarios para que el universo funcione. A medida que la historia avanza, podemos ver cómo las fuerzas del orden y el caos, la creación y la destrucción, la vida y la muerte, se entrelazan en un ciclo eterno que no puede ser roto. La mitología nórdica no solo se enfoca en la lucha externa, sino también en las luchas internas que los personajes enfrentan. Los dioses, los héroes y los monstruos no solo batallan entre sí, sino que también luchan con su propio destino y las decisiones que deben tomar para alcanzarlo. A través de cada sacrificio, cada enfrentamiento y cada victoria, los personajes nórdicos nos muestran que la vida es tanto una lucha externa como interna, y que el equilibrio entre ambas es esencial para la supervivencia. Los relatos de la mitología nórdica están llenos de simbolismos profundos, y cada historia tiene una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Tomemos, por ejemplo, la figura de Freyja, la diosa del amor y la belleza, pero también de la guerra y la muerte. Freyja, a pesar de ser una diosa de la belleza y la pasión, también era conocida por su papel en la guerra. Ella recogía a los caídos en combate, igual que las valquirias, y los llevaba a su propio salón, el Folkvangr. Allí, los guerreros luchaban y festejaban, esperando el día del Ragnarok. Freyja, como diosa, representaba la dualidad de la vida, el amor y la guerra, la creación y la destrucción. Su figura refleja cómo, a veces, las fuerzas opuestas no son tan diferentes como parecen. La mitología nórdica, con sus héroes y monstruos, dioses y criaturas, no solo nos habla de un mundo distante lleno de seres sobrenaturales, sino que también nos ofrece una ventana para explorar la naturaleza humana. A través de estos mitos, vemos reflejados nuestros propios miedos, deseos, ambiciones y sacrificios. La búsqueda de sabiduría, la lucha contra el destino, la relación con la muerte, todo esto se encuentra en las historias de los nórdicos, y esas lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Así, mientras te sumerges en el relato de la mitología nórdica, recuerda que, al igual que los dioses, los héroes y los monstruos, todos estamos inmersos en un ciclo más grande que nosotros. Como Yggdrasil conecta los mundos, nuestras vidas están conectadas por un destino que está más allá de nuestro control, pero también por nuestras propias decisiones. Cada acción, cada sacrificio, cada elección nos define, y a través de ellas creamos nuestro propio camino, mientras nos enfrentamos al destino que, como en las historias nórdicas, siempre está presente, pero nunca es definitivo. Y así, la mitología nórdica nos enseña que la vida, como el ciclo eterno de los dioses, no es una cuestión de simple lucha o destino. Es un viaje lleno de aprendizaje, sacrificio, crecimiento y renacimiento. Al final, todos, como los héroes de los mitos, debemos encontrar nuestro propio camino, enfrentar nuestras sombras y, tal vez, descubrir algo más grande que nosotros mismos en el proceso.
En el corazón de la mitología nórdica, el destino no es algo que pueda ser evitado ni cambiado, como nos muestran los relatos de los dioses, héroes y criaturas que viven bajo la mirada implacable de las nornas. Estas tres figuras, Urd, Verdandi y Skuld, las tejedoras del destino, simbolizan el pasado, el presente y el futuro. En sus manos reside el futuro de todos los seres y la verdad que nos transmiten es simple pero inmutable. Nada escapa a su tejido. Al igual que un hilo en una tela, nuestras vidas están entrelazadas con los de otros, y, aunque creemos que tomamos decisiones libres, estamos siendo dirigidos por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Las Nornas viven junto a Yggdrasil, el gran árbol de la vida, cuyas raíces profundas no solo dan soporte al universo, sino que también conectan todos los mundos. Su sombra cubre la existencia de dioses y hombres, recordándoles que cada acción tiene consecuencias, que todo lo que comienza debe terminar, y que el ciclo de la vida nunca se detiene. Yggdrasil es el eje del universo, el centro que mantiene la armonía entre los 9 mundos, pero también es el testigo mudo de su eventual destrucción. En este vasto universo, lleno de dioses, monstruos y hombres, la lucha constante entre el bien y el mal se refleja en los seres mitológicos que pueblan los mundos. Una de las figuras más destacadas es Jormungandr, la gigantesca serpiente que rodea el mundo de los humanos. Hija de Loki, el embaucador, Jormungandr es una criatura poderosa y aterradora, cuyo destino está vinculado al de su propio hermano, el lobo Fenrir. Jormungandr representa el caos primordial, la fuerza destructiva que se oculta bajo la superficie de la calma aparente. En la mitología nórdica, el mar es más que un simple cuerpo de agua, es el lugar de los monstruos, de lo desconocido y de la muerte. Jormungandr, con su cuerpo serpenteante y su odio hacia los dioses, simboliza esta oscuridad. Según la profecía, la serpiente se enfrentará a Thor en el día del Ragnarok, en una batalla donde ambos perecerán. La serpiente se enrosca en su propia cola, creando un ciclo de autodestrucción que refleja la naturaleza cíclica del destino, y, aunque la serpiente sea derrotada, como ocurre en el Ragnarok, su caída también marca el fin de la era de los dioses. En ese mismo ciclo, Thor, el dios del trueno, es uno de los más emblemáticos en la lucha contra las fuerzas del caos. A pesar de ser un dios valiente, poderoso y casi invencible, Thor no puede escapar de su destino, ni de la sombra del Ragnarok. Su martillo, Mjolnir, simboliza el orden, la protección y la justicia. Pero incluso la fuerza de Thor no es suficiente para detener el inevitable fin del mundo. La lucha final entre Thor y Jormungandr es un espectáculo de poder, un enfrentamiento entre el orden y el caos, pero al final ambos caen, pues no hay fuerza que pueda derrotar al destino que ya ha sido tejido. Es en el fin del mundo donde la mitología nórdica cobra una nueva dimensión. El Ragnarok, la batalla final entre los dioses y las fuerzas del caos, es el clímax de todo el universo nórdico. Los dioses se preparan para enfrentar a las criaturas más temibles, los gigantes, los monstruos, las serpientes, los lobos. Cada uno de los héroes que hemos conocido, desde Odín hasta Thor, se enfrenta a su propio destino, y aunque luchan con todo su ser, nada puede evitar lo que ya está escrito. La guerra que se desatará será brutal y sangrienta. El sol será oscurecido, y el fuego y el hielo destruirán todo lo que hemos conocido. El fin del mundo no es solo una batalla externa, también es una batalla interna. El Ragnarok es la prueba final de la inevitabilidad del destino. No importa cuán poderosos sean los dioses, cuán valientes sean los héroes, todos están condenados a luchar y a morir. Este mito no es solo sobre la destrucción, sino sobre la aceptación de que todo tiene un final, incluso lo más grande. La caída de los dioses representa la fragilidad de la existencia, la comprensión de que el poder, la sabiduría y la fuerza no pueden evitar que el ciclo llegue a su fin. Sin embargo, el Ragnarok también tiene un lado esperanzador. En medio de la devastación, después de la caída de los dioses y el caos que consume los 9 mundos, surge un nuevo orden. El sol renace, las tierras se reconfiguran y nuevos seres, humanos y dioses, comienzan a habitar la tierra. Aunque la destrucción es inevitable, el renacimiento siempre sigue al fin. Los seres que sobreviven al Ragnarok encuentran un mundo nuevo, un mundo que, aunque marcado por la tragedia, da espacio para la creación de un nuevo ciclo. Este renacimiento es la promesa de la renovación, de que incluso en las cenizas del fin siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Y así, la mitología nórdica nos ofrece una visión cíclica del universo, donde la muerte y la vida, la destrucción y la creación, la luz y la oscuridad
están entrelazadas en un ciclo eterno. Cada historia, cada mito, es un reflejo de nuestras propias luchas internas, de nuestra constante búsqueda de sentido en un mundo que parece estar fuera de nuestro control. A lo largo de los mitos, los dioses, los monstruos y los héroes nos muestran que, aunque el destino sea implacable, siempre hay una oportunidad para enfrentar lo que está por venir con valentía, honor y sabiduría. Así, cuando nos enfrentamos a nuestras propias batallas, recordemos que el destino no es algo que podamos evitar, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Como los dioses nórdicos, nosotros también somos parte de un ciclo más grande que nosotros mismos, y cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, nos acerca a nuestro propio destino. Y aunque el final pueda ser incierto, siempre hay un renacimiento que nos espera, una oportunidad para comenzar de nuevo, para volver a crear y a luchar por un futuro mejor. Mientras los dioses nórdicos se preparan para la batalla final del Ragnarok, los vientos del destino ya soplan con fuerza. Todos los dioses saben que su tiempo está llegando, y aunque son conscientes de su destino, cada uno actúa de acuerdo con su propio sentido de honor y responsabilidad. Esta es una característica importante de la mitología nórdica. Aunque el destino parece estar predestinado, los personajes siguen luchando, tomando decisiones, sacrificándose sin rendirse ante lo inevitable. Es una lección de vida profunda. Incluso cuando sabemos que hay fuerzas fuera de nuestro control, debemos seguir adelante, hacer lo correcto y cumplir con nuestro destino. De todos los dioses, quizás el más complejo y multidimensional sea Odín, el líder de los Aesir. Este dios no solo es un guerrero, sino también un dios de la sabiduría y el sacrificio. Odín es el padre de los dioses, pero también es un hombre marcado por sus decisiones y sus sacrificios. En su búsqueda de sabiduría, Odín no duda en pagar el precio más alto. En una de las leyendas más conocidas, Odín cuelga de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, en un sacrificio personal, para obtener el conocimiento de las runas, los secretos de la magia y el poder de la profecía. Durante este tiempo, Odín experimenta el sufrimiento físico, pero también la iluminación. La obtención de las runas representa el viaje de la sabiduría y la comprensión, y, como cualquier conocimiento profundo, tiene su precio. Este sacrificio refleja una de las lecciones centrales de la mitología nórdica. El conocimiento verdadero no se obtiene sin esfuerzo. Odín mismo representa el sacrificio por el entendimiento, un sacrificio que va más allá de la guerra o la conquista, y que apunta al aprendizaje profundo de la existencia. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando se enfrenta a la muerte o al dolor, Odín continúa buscando la sabiduría que lo hará más fuerte, más sabio y más capaz de enfrentarse a su destino. Pero Odín no está solo en sus luchas. A su lado está su hijo Thor, el dios del trueno, un guerrero audaz y sin igual, cuyo martillo Mjolnir es una de las armas más poderosas del universo. Sin embargo, Thor, a pesar de su fuerza física, también enfrenta la inevitabilidad de la muerte y el destino. En la historia del Ragnarok, Thor se enfrenta a Jormungandr, la serpiente del mundo, que representa la amenaza del caos. Ambos se enfrentan en una batalla feroz, donde el trueno de Thor se mezcla con la furia de Jormungandr. Aunque Thor logra matar a la serpiente, también es mortalmente envenenado por su veneno. La historia de Thor y Jormungandr nos habla de la inevitabilidad de la muerte, incluso para los seres más poderosos, y de cómo, a pesar de la lucha, todo lo que es creado debe perecer. El sacrificio de los dioses, como Odín y Thor, resuena profundamente en la mitología nórdica. Los dioses no son figuras inalcanzables o perfectas, sino que son seres que deben enfrentarse a sus propios miedos y limitaciones. Esto crea una conexión única con los seres humanos, quienes también deben luchar por su supervivencia y por el cumplimiento de su destino. Los dioses nórdicos, como Odín y Thor, son modelos de cómo enfrentar la adversidad y el sacrificio, a pesar de que saben que el final es inevitable. Pero la mitología nórdica no solo habla de los dioses y sus sacrificios, también nos muestra la importancia de los seres humanos en el gran ciclo cósmico. Los humanos, aunque no son tan poderosos como los dioses, tienen un papel fundamental en el destino del mundo. En las leyendas, los humanos son parte de la trama del Ragnarok, ya que son los que, al final, serán los encargados de reconstruir el mundo después de la gran batalla. Los mitos nórdicos también nos hablan de la relación entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Los humanos no solo viven en un mundo de caos y destrucción, sino que también están profundamente conectados con las fuerzas primordiales de la tierra, el aire, el agua y el fuego.
La mitología nórdica está plagada de relatos sobre la lucha de los humanos contra las fuerzas de la naturaleza, como el hielo y el fuego, que representan los opuestos fundamentales de la existencia. Estos mitos nos enseñan sobre el equilibrio entre los elementos y cómo los humanos deben encontrar su lugar en un mundo gobernado por fuerzas que están más allá de su control. En medio de la lucha entre los dioses y los humanos, hay seres como los elfos, los enanos y los gigantes, que representan diferentes aspectos de la naturaleza y de la humanidad. Los elfos, habitantes de Alfheim, son seres de luz y belleza, a menudo asociados con la magia y la sabiduría. Los enanos, por otro lado, son maestros de la forja, capaces de crear artefactos mágicos como el martillo Mjolnir de Thor o la lanza Gungnir de Odín. Los gigantes, como Jotunheim, representan el caos primordial y son enemigos de los dioses, pero también son una parte integral del equilibrio cósmico. Los dioses y los gigantes, a pesar de ser enemigos, están condenados a coexistir en este mundo de tensiones y antagonismos. La relación entre estos seres nos habla de la dualidad de la existencia, el orden y el caos, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Siempre están presentes y en constante lucha. Al final, todos estos seres, dioses, humanos, elfos, enanos y gigantes, deben aceptar la inevitabilidad del destino. En la mitología nórdica, el Ragnarok es un recordatorio de que nada es eterno, ni siquiera los dioses. Sin embargo, el fin del mundo no es solo un acto de destrucción, sino también de renacimiento. Después de la gran batalla, los mundos serán renovados y nuevos seres surgirán de las cenizas. La historia de la mitología nórdica nos muestra que, aunque el fin es inevitable, siempre hay espacio para la esperanza y el renacimiento. El hecho de que la mitología nórdica no solo hable de la muerte, sino también de la regeneración, es una de las características más poderosas de estos mitos. Aunque los dioses mueren y los mundos se destruyen, siempre hay un nuevo ciclo que comienza. Esta es la lección que nos deja la mitología nórdica. La muerte no es el final, sino solo una transición hacia algo nuevo. La destrucción es parte del proceso de creación, y el ciclo de la vida nunca se detiene. Cada fin lleva en sí mismo la semilla de un nuevo comienzo. Uno de los aspectos más interesantes de la mitología nórdica es la figura de Loki, un dios que encarna la ambigüedad y el caos, el embaucador y el agente de cambio. A menudo, Loki es considerado el antagonista de los dioses, pero su papel es mucho más complejo. Loki no solo trae caos, sino que también es responsable de eventos fundamentales en la mitología. Aunque es un dios, a menudo parece estar más cerca de un gigante en términos de su comportamiento, ya que nació de la unión entre un dios y una gigante. Loki es, ante todo, un dios de las contradicciones. Es conocido por sus engaños, travesuras y su habilidad para cambiar de forma. Sin embargo, también es quien aporta algunas de las soluciones más brillantes cuando los dioses están en apuros. Es responsable de la creación de los grandes artefactos de los dioses, como el martillo Mjolnir de Thor, la lanza Gungnir de Odín y el barco Skidbladnir, capaz de transportarse por cualquier lugar. Pero también es quien, mediante sus trucos y manipulaciones, provoca tragedias como la muerte de Balder, el dios de la luz. Loki es el dios que desafía el orden establecido. A menudo se le asocia con el caos y la destrucción, pero es también quien, sin querer, pone en marcha los eventos que darán forma al destino de los dioses y el mundo. En muchos sentidos, Loki es un recordatorio de que el caos y el orden no son fuerzas separadas, sino que están interconectadas, y que uno no puede existir sin el otro. En el contexto del Ragnarok, Loki juega un papel crucial. Su traición, su desobediencia a los dioses y su alianza con las fuerzas del caos marcan el inicio de la batalla final que destruirá el mundo tal como lo conocemos. En el día del Ragnarok, Loki se unirá a las fuerzas de los gigantes y otros seres malignos, trayendo consigo a su monstruoso hijo Fenrir, el lobo gigante, quien, como mencionamos antes, matará a Odín. Esta traición final de Loki marca su condena, y su destino es el mismo que el de los demás, la muerte y la destrucción. Pero a pesar de su rol como el villano en muchas historias, Loki sigue siendo una de las figuras más complejas de la mitología nórdica. Él es, en cierto modo, el reflejo de nuestras propias contradicciones, esa parte de nosotros que se siente atraída tanto por el orden como por el caos, por lo correcto y por lo incorrecto. Loki nos recuerda que no siempre es posible distinguir claramente entre el bien y el mal,
y que a veces el caos puede ser el catalizador de una transformación necesaria. En las historias que giran en torno a los dioses nórdicos, también existe un fuerte vínculo entre el amor y el sacrificio, que se manifiesta en las relaciones de los dioses con los humanos y entre ellos mismos. Uno de los ejemplos más notables de este amor sacrificado es la historia de Frigg, la diosa del amor y el matrimonio, esposa de Odín y madre de Balder. Frigg es conocida por su amor profundo hacia su hijo, Balder, quien era el más querido de los dioses. Sin embargo, Frigg también sabe que el destino es inevitable, y cuando Balder muere a manos de Loki, su sufrimiento es una de las tragedias más dolorosas en la mitología nórdica. La muerte de Balder es un reflejo de cómo, a pesar del amor y el sacrificio, el destino final no puede evitarse. En muchas culturas, los dioses son vistos como seres inalcanzables, como figuras perfectas e inmortales. Pero en la mitología nórdica, los dioses están sujetos a las mismas leyes que los humanos: la muerte, el dolor y el sacrificio. En este sentido, la muerte de Balder no solo es un momento trágico para Frigg, sino una lección sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. A pesar de los esfuerzos de los dioses para salvar a Balder, el curso del destino no puede ser alterado. Y al final, la muerte de Balder marca el comienzo de un ciclo más grande, el inicio del fin, el Ragnarok. Otro aspecto que se explora profundamente en la mitología nórdica es la relación entre los dioses y el concepto de fate o destino. En las historias, el destino es una fuerza poderosa y omnipresente que los dioses no pueden controlar. Las nornas, que tejen los destinos de todos los seres, desde los dioses hasta los hombres, son las que deciden el curso de la vida. Sin embargo, los dioses tienen que aceptar que, aunque su poder es vasto, no pueden escapar del destino que se les ha asignado. Este es un tema recurrente en la mitología. Aunque los dioses luchan, se sacrifican y buscan sabiduría, al final están sujetos a las mismas reglas que cualquier otro ser. La inevitabilidad del destino está presente en todos los aspectos de la mitología nórdica, incluso cuando los dioses toman decisiones que parecen desafiantes, como la búsqueda de sabiduría por parte de Odín o la valentía de Thor al enfrentarse a los monstruos. Todos ellos están caminando hacia un destino que ya está sellado. Esto resalta una de las características más impactantes de esta mitología: la aceptación del destino. A pesar de ser dioses, los Aesir no pueden cambiar el futuro. Esto hace que su sacrificio, su valentía y su lucha sean aún más significativos. Al enfrentar lo inevitable, los dioses nórdicos nos enseñan que, aunque no podamos controlar todo en nuestras vidas, siempre podemos decidir cómo reaccionar ante lo que está por venir. Otro punto clave en la mitología nórdica es la eterna lucha entre los dioses y los gigantes. Los gigantes son una parte integral del universo nórdico, representando el caos primordial y el desorden que siempre está al acecho. Los Aesir, los dioses, representan el orden y la justicia, pero esta lucha constante entre los dioses y los gigantes no es solo una guerra externa, sino también una lucha interna. Los gigantes, a pesar de ser los enemigos, son una parte esencial del equilibrio del cosmos. El caos y el orden se necesitan mutuamente, y el Ragnarok es la última manifestación de esta lucha que se libra dentro de todos los seres. Los gigantes, como los de la raza Jotun, representan las fuerzas descontroladas de la naturaleza: la tormenta, el fuego y el hielo. A menudo, en las historias, los dioses se enfrentan a ellos como una forma de restablecer el equilibrio en el mundo. Sin embargo, los gigantes también tienen su propio propósito, y a menudo no son completamente malvados. Algunos, como el gigante Ymir, representan las fuerzas primordiales de la creación, y aunque su caída marca la destrucción de la primera era, también da paso a la formación de los mundos que conocemos. En la mitología nórdica, los dioses no se limitan solo a ser poderosos, sino que están profundamente conectados con la naturaleza y el ciclo eterno de la vida. Uno de los elementos más fascinantes de este universo es la conexión entre los dioses y los seres naturales, y cómo cada mundo dentro del árbol Yggdrasil representa una parte fundamental de la creación y el destino. Los 9 mundos del árbol no son solo reinos físicos, sino que también representan aspectos de la existencia humana, desde la pureza y la belleza hasta el caos y la destrucción. Uno de estos mundos es Vanaheim, hogar de los Vanir, una raza de dioses asociados con la fertilidad, la prosperidad y la naturaleza. Mientras que los Aesir representan la guerra, el orden y la sabiduría, los Vanir están más conectados con el aspecto natural de la vida, la tierra, los mares y el ciclo de crecimiento y muerte.
La guerra entre los Aesir y los Vanir es una de las historias más significativas de la mitología nórdica, no solo por sus implicaciones bélicas, sino porque representa el conflicto interno entre el orden impuesto por los dioses y el caos natural de la tierra. Este conflicto, como muchas otras historias, refleja la dualidad de la existencia humana. El deseo de control y poder frente al inevitable caos de la naturaleza que nunca puede ser domado completamente. El tratado de paz entre los Aesir y los Vanir, después de una larga guerra, simboliza la reconciliación entre el orden y el caos, mostrando que, aunque estos dos principios se oponen, están destinados a coexistir. La guerra y la paz, la creación y la destrucción, el invierno y el verano, se entrelazan para crear un equilibrio cósmico que nunca puede romperse. Este balance entre opuestos es una constante en la mitología nórdica, ya que, aunque el caos y la destrucción representan la muerte, también son necesarios para el renacimiento. Este concepto del ciclo de la vida, muerte y renacimiento se representa de manera más profunda en la figura del árbol Yggdrasil, el cual, aunque parece ser un símbolo de la vida y la estabilidad, también está destinado a sucumbir durante el Ragnarok. A lo largo de la mitología nórdica, Yggdrasil es un símbolo de cómo la vida y la muerte están conectadas y cómo las raíces del árbol se alimentan de la muerte para dar paso a la vida. Las raíces del árbol llegan a los 9 mundos, tocando incluso los reinos de los muertos, y son cuidadas por las Nornas, quienes tejen los destinos de todos los seres, ya sean dioses, gigantes o humanos. Yggdrasil, en su esplendor, nos muestra que el ciclo de la vida nunca termina. Aunque la destrucción del árbol marca el fin del mundo, tal como lo conocemos, su caída también da paso a una nueva era, un mundo renovado. Este eterno ciclo de destrucción y regeneración es una lección de la mitología nórdica. Nada es eterno, ni siquiera los dioses o el propio árbol de la vida. El mundo, y por ende la vida misma, está destinado a renovarse constantemente. Así, el Ragnarok, aunque es el fin de una era, también es el principio de otra. El destino de los humanos también está inscrito en este ciclo eterno. A lo largo de las historias nórdicas, los humanos a menudo son retratados como seres que, aunque no pueden controlar su destino, juegan un papel esencial en el desarrollo del mundo. A diferencia de otras mitologías, en la mitología nórdica, los humanos no son simples espectadores en el escenario cósmico. Ellos tienen la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, incluso si su poder es limitado frente a las fuerzas divinas. Uno de los relatos más emblemáticos que ilustra esta capacidad humana es la historia de los 3 hermanos, los primeros humanos creados por los dioses. Según el mito, los dioses Odín, Vili y Ve encontraron 2 troncos de árbol en la orilla del mar y los transformaron en los primeros humanos, Ask y Embla. Odín les otorgó la vida y la respiración. Vili les dio el entendimiento y la voluntad, y Ve les dio los sentidos y las emociones. A través de esta creación, los humanos adquirieron la chispa divina, el deseo de luchar, de vivir y de dejar su huella en el mundo. Este mito nos muestra cómo los humanos, aunque creados por los dioses, tienen un destino propio, lleno de desafíos y oportunidades para luchar por su lugar en el mundo. Este tema de la lucha por el destino es clave en la mitología nórdica. A lo largo de las historias, los héroes humanos, como Sigurd, luchan por el honor y la gloria, enfrentándose a monstruos, dragones y otros seres temibles. Sigurd, el héroe que mata al dragón Fafnir, es un ejemplo de cómo los humanos, a pesar de ser mortales, pueden cambiar el curso de la historia a través de su valentía y sus decisiones. Sigurd no solo derrota a Fafnir, sino que también toma la famosa espada Gram, que representa la justicia y el poder, y la usa para cumplir su destino. La historia de Sigurd también nos habla de la naturaleza efímera del heroísmo y la gloria. Aunque Sigurd es un héroe venerado, su historia termina de manera trágica, mostrando cómo incluso los más grandes héroes deben enfrentarse a la muerte. Sin embargo, su legado perdura a través de las generaciones, pues su sacrificio y su valentía siguen inspirando a los humanos a luchar por lo que es justo, y a enfrentar los desafíos con valentía, incluso cuando el destino es incierto. A lo largo de las historias de la mitología nórdica, también encontramos a figuras como Hel, la diosa del inframundo, quien gobierna el reino de los muertos, Helheim. Hel es hija de Loki y la gigante Angerboda, y su presencia representa otra de las paradojas que subyacen en la mitología nórdica. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad están entrelazadas. Hel gobierna sobre los muertos que no han caído en combate,
y su reino es sombrío y frío, una representación de la muerte tranquila, sin el honor de la lucha. Sin embargo, Hel también está vinculada al destino final del mundo. En el Ragnarok, ella liderará a los muertos en la batalla final, trayendo a su ejército de muertos a unirse a las fuerzas del caos. Esta figura de Hel refleja cómo, aunque la muerte pueda ser vista como el fin, es también una parte vital del ciclo de la vida. El fin del mundo, representado por el Ragnarok, no solo es una batalla épica entre dioses y monstruos, sino también una reflexión sobre cómo la muerte es esencial para el ciclo del universo. El Ragnarok, aunque es una destrucción total, también es una renovación. Después de la caída de los dioses, 2 humanos sobrevivirán y con ellos nacerá un nuevo mundo. Esta esperanza de renovación es una característica clave de la mitología nórdica. Aunque el final sea inevitable, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Así, la mitología nórdica nos enseña que la muerte no es el fin, sino una transición, un paso necesario para el renacimiento. Esta visión del mundo, en la que la muerte y la vida son inseparables, es una lección fundamental de la mitología nórdica. Los dioses y héroes pueden perecer, pero su legado, su sacrificio y su valentía siguen vivos en las historias, y esos relatos continúan transmitiendo las enseñanzas que nos ayudan a enfrentar nuestra propia mortalidad. Uno de los aspectos más ricos de la mitología nórdica es la figura del Valquiria, la guerrera celestial encargada de elegir a los guerreros más valientes que han muerto en combate y llevarlos al Valhalla. Las valquirias no son solo figuras de poder y belleza, sino que representan la conexión entre la vida, la muerte y el honor. En las culturas vikingas, la muerte en combate era vista como la forma más honorable de morir, ya que permitía a los guerreros ser escogidos por las valquirias y pasar al Valhalla, el Salón de los Caídos, donde disfrutarían de la eternidad luchando y celebrando con los dioses. Las valquirias están asociadas con la diosa Freyja, quien tiene una gran influencia en el Valhalla. Freyja, como ya mencionamos, es la diosa del amor, la belleza, pero también de la guerra y la muerte. Al igual que las valquirias, Freyja escoge a los valientes guerreros que caen en combate, llevándolos a su salón, el Folkvanger, donde viven en honor y gloria. A través de estas figuras, la mitología nórdica nos enseña que la muerte no es algo a temer, sino un paso hacia la eternidad, un lugar donde aquellos que demostraron coraje y valentía en vida son recompensados con un lugar al lado de los dioses. Lo interesante de las valquirias es que su rol no es solo elegir a los valientes, sino también acompañar a los guerreros en su viaje hacia el Valhalla. Ellas representan el vínculo entre los humanos y lo divino, y su presencia simboliza que, a pesar de la lucha y la guerra, hay algo más allá de la muerte, la promesa de honor eterno y la victoria en el campo de batalla. Esta relación entre los dioses y los hombres, representada por las valquirias, es un reflejo del ideal de los vikingos. Vivir una vida de valor y honor, dispuestos a luchar hasta el final, sabiendo que la muerte no es el fin, sino un medio para alcanzar la gloria. Por otro lado, la figura de Hel, la diosa del inframundo, es una representación de otra dimensión de la muerte, una que no está marcada por la gloria del Valhalla, sino por la quietud y la oscuridad del más allá. Hel gobierna sobre el reino de los muertos que no han muerto en combate, aquellos que no han tenido la suerte de ser elegidos por las valquirias o que no han caído en batalla. En muchos aspectos, Hel simboliza la muerte tranquila, la que llega a todos, incluso a los grandes héroes, sin el honor de una lucha. El reino de Hel, Helheim, es un lugar sombrío y apartado, donde los muertos pasan sus días en una especie de espera interminable. Aunque Hel no es vista como una figura maligna, su dominio representa la inevitabilidad de la muerte en su forma más común, la muerte sin gloria, la muerte que no viene como resultado de una batalla, sino como un destino inevitable al que todos deben enfrentarse. De alguna manera, Hel refleja una visión más filosófica de la muerte, aquella que todos deben aceptar. Esta visión de la muerte está presente en muchas culturas, pero en la mitología nórdica tiene una resonancia particular, porque nos recuerda que el ciclo de la vida y la muerte no puede ser evitado, solo aceptado. Las historias que giran en torno a Hel y su reino muestran que, aunque la muerte sea un concepto temido, es una parte esencial del ciclo de la vida. La llegada al reino de Hel no es un castigo, sino una transición. Hel, como diosa de los muertos, se convierte en un símbolo de la aceptación del final, un recordatorio de que, aunque el fin de cada vida es inevitable, también forma parte de un ciclo cósmico mayor. En muchos mitos, la muerte de los personajes importantes
es solo un paso hacia un nuevo comienzo, una transición hacia el reino de los muertos donde los guerreros esperan el Ragnarok. El hecho de que los muertos no siempre reciban el mismo destino, como sucede con aquellos que llegan al Valhalla o a Helheim, refleja también la justicia cósmica que rige el universo nórdico. No todos los destinos son iguales, no todos los finales son los mismos. Sin embargo, todos están entrelazados con el gran ciclo que se desenvuelve a través de las edades. En ese sentido, la mitología nórdica no solo se trata de la lucha entre los dioses y los monstruos, sino también de cómo los seres, tanto mortales como inmortales, están marcados por su destino, por las decisiones que toman y por los caminos que eligen seguir. El Ragnarok es, en este sentido, el culmen de todas las historias y destinos. La gran batalla final entre los dioses y los gigantes es la culminación de un ciclo que ya estaba predestinado. No importa cuán poderosos sean los dioses, cuán valientes los héroes, el Ragnarok representa el inevitable fin de todo lo conocido. Pero, al mismo tiempo, es el comienzo de algo nuevo. El mito del Ragnarok nos recuerda que, a pesar de todas nuestras luchas, todos estamos sujetos al ciclo eterno de la vida y la muerte, y que solo a través de la destrucción viene el renacimiento. En este sentido, el Ragnarok no es solo un evento apocalíptico, sino una restauración del equilibrio cósmico. Después de la destrucción de los dioses, después de la batalla final que consume a todos los seres en su paso, surge un nuevo mundo. Es un mundo donde los dos humanos sobrevivientes, Liv y Livtrasir, se encargan de repoblar la tierra, representando la promesa de que, aunque todo lo conocido haya perecido, la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante. Esta es una de las lecciones clave del Ragnarok. La muerte no es el fin, sino una transición hacia algo nuevo. Es importante señalar que en la mitología nórdica la vida y la muerte no son opuestas, sino que están interconectadas. La muerte lleva a la regeneración, el fin da paso al nuevo comienzo. Y es en este ciclo que las criaturas, los dioses y los héroes encuentran su propósito. A través de la tragedia y la lucha encuentran su significado, y aunque todo parece perdido en el Ragnarok, el renacer de un nuevo mundo muestra que la esperanza nunca se extingue, sino que se transforma. Al continuar explorando la mitología nórdica, no podemos dejar de lado a uno de los dioses más interesantes y a la vez trágicos de este panteón, Loki, el dios embaucador. Loki es una figura compleja, que no encaja completamente en ninguna categoría. No es completamente malvado ni completamente bueno. Es un dios que en muchas ocasiones juega un papel de aliado de los Aesir, pero al mismo tiempo tiene un carácter cambiante y una inclinación hacia el caos. Si bien Loki es hijo de un gigante, se asocia con los dioses de Asgard, pero siempre está al borde, en la periferia, lo que le otorga una visión diferente sobre los eventos que ocurren en los 9 mundos. Loki se caracteriza por su habilidad para cambiar de forma y por sus trucos, que a menudo ponen a los dioses en situaciones difíciles. Sin embargo, estos engaños no siempre son malintencionados. A lo largo de la mitología, Loki se muestra como un dios que, aunque sembró discordia, también fue el catalizador de momentos significativos para los dioses. Sin Loki, no existirían algunos de los objetos más poderosos de la mitología nórdica, como el martillo Mjolnir de Thor, la lanza Gungnir de Odín, o incluso el barco Skidbladnir, que podía ser plegado y transportado a cualquier lugar. Loki, a través de sus engaños, crea o posibilita los grandes logros de los dioses, lo que refuerza la idea de que el caos, la astucia y el desorden tienen una función dentro del orden universal. Sin embargo, la complejidad de Loki, como personaje, es revelada a través de su descendencia y sus actos más oscuros. Loki es el padre de 3 criaturas temibles: Fenrir, el lobo gigante, que matará a Huntatn Odin durante el Ragnarok; Jormungandr, la serpiente mundial que rodea la tierra y que será derrotada por Thor; y Hel, la diosa que gobierna el reino de los muertos, Helheim. Estas criaturas, nacidas del caos, se convierten en los elementos que finalmente desencadenan la destrucción de los dioses durante el Ragnarok. El contraste de Loki con los otros dioses, especialmente Odín y Thor, es crucial para entender la mitología nórdica en su conjunto. Mientras que los dioses buscan el orden, la sabiduría y la justicia, Loki parece estar en una constante búsqueda de la ruptura de este orden. Su desobediencia y sus alianzas con las fuerzas del caos muestran que, en la mitología nórdica, el caos no es algo externo, sino una fuerza que está presente dentro de todos los seres, incluidos los propios dioses. Loki, por lo tanto, representa a esa parte de cada ser que es impredecible,
que busca desafiar las normas y que actúa en contra de la naturaleza establecida, aunque, en última instancia, sus acciones sirven para dar forma al destino de los dioses y del mundo. Este punto nos lleva a una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de la mitología nórdica. El destino no puede ser cambiado, pero sí puede ser influenciado. Los dioses, como Odín y Thor, están profundamente conscientes de su destino, y aunque luchan para evitar el Ragnarok, saben que es un destino sellado. Al igual que los héroes humanos, como Sigurd, que luchan por su honor y gloria sabiendo que la muerte es inevitable, todos los seres, tanto divinos como mortales, deben enfrentarse al destino con valentía. A pesar de los esfuerzos por modificarlo, el destino nórdico es cíclico e inmutable. Cada sacrificio, cada acto de valentía y cada engaño son parte de un ciclo mayor que, al final, resulta en la renovación del mundo, simbolizando que la muerte y el renacimiento son fuerzas inherentes al universo. A través de la figura de Loki, también se refleja otro aspecto fundamental de la mitología nórdica, la dualidad de la naturaleza. A menudo, lo que parece ser un acto de caos o desorden tiene un propósito en el gran esquema de las cosas. Esta visión dual de la existencia, donde lo bueno y lo malo, lo ordenado y lo caótico están entrelazados, es una característica central del pensamiento nórdico. En las historias de Loki y sus travesuras, podemos ver cómo la vida misma está marcada por contradicciones. El caos engendra el orden, y el desorden puede llevar a la creación de algo nuevo y valioso. En una de las historias más significativas que involucra a Loki, él se convierte en el causante de la muerte de Balder, el dios de la luz y la pureza. Balder es amado por todos los dioses y está destinado a ser el salvador del mundo. Sin embargo, la fatalidad es inminente. Loki, al saber que Balder es invulnerable a todo, excepto al muérdago, engaña al ciego Höder, hermano de Balder, para que lance una lanza hecha de muérdago y mate a Balder. Este evento desencadena una serie de consecuencias que finalmente llevan al Ragnarok. La muerte de Balder es en muchos sentidos el comienzo del fin, y muestra cómo una sola acción, un solo engaño, puede tener consecuencias trascendentales en el destino del mundo. La tragedia de Balder también pone en evidencia otro aspecto esencial de la mitología nórdica, la fatalidad del destino. Aunque los dioses intentan evitar la muerte de Balder, sus esfuerzos son inútiles, ya que está predestinado a morir. A pesar de los sacrificios, las oraciones y los intentos de cambiar las circunstancias, la muerte de Balder marca el inevitable camino hacia el Ragnarok. Los dioses, incluso los más poderosos como Odín, no pueden escapar del destino, lo que resalta una de las enseñanzas más profundas de la mitología nórdica, que la muerte y la destrucción son fuerzas cósmicas que están más allá del control de cualquier ser, incluso los dioses. El Ragnarok, el fin del mundo, es el momento culminante de esta visión fatalista. A lo largo de la mitología nórdica, los dioses luchan para evitar su destino, pero es en el Ragnarok donde la destrucción es total y sin embargo se produce un nuevo comienzo. Después de la muerte de los grandes dioses, el sol será oscurecido, el fuego y el hielo consumirán todo, y el mundo será destruido. Sin embargo, este caos no es el fin definitivo. Al igual que en la vida, en la mitología nórdica, el fin de una era solo significa el comienzo de otra. Los sobrevivientes del Ragnarok, que incluyen a dos humanos, Liv y Livtrasir, renacerán en un nuevo mundo. Un mundo sin la presencia de los dioses antiguos. La muerte de los dioses no es un fin, sino una transformación, una renovación que da paso a un nuevo ciclo. Así, a través de todos estos relatos y personajes, la mitología nórdica nos enseña que la vida y la muerte están entrelazadas y que el ciclo eterno de destrucción y renacimiento es una ley cósmica que no puede ser evitada. Sin embargo, a pesar de la inevitabilidad del destino, los dioses y los héroes nórdicos luchan, se sacrifican y buscan la sabiduría, porque saben que cada acción, cada sacrificio, tiene un propósito dentro del gran esquema del universo. Esta es la lección más importante de la mitología nórdica. Aunque no podemos escapar de nuestro destino, siempre podemos enfrentar nuestra muerte con valentía y honor, y dejar un legado que trascienda el fin del mundo, la sabiduría de Odín y su sacrificio personal. Ya hemos hablado de Odín, el principal de los dioses en la mitología nórdica. Odín no solo es el dios de la guerra y la sabiduría, sino también un símbolo de sacrificio. Es conocido por su búsqueda incansable de conocimiento, un deseo que lo llevó a sacrificar mucho más que su tiempo y energía.
sacrificó uno de sus ojos en un pacto con Mimir, el guardián de la fuente de la sabiduría, para obtener la capacidad de ver más allá de lo ordinario y conocer todos los secretos del universo. Este sacrificio de Odín tiene un profundo simbolismo, pues nos muestra que, para obtener un verdadero entendimiento de la vida, uno debe estar dispuesto a pagar un precio. La sabiduría no es gratuita, requiere sacrificios y a menudo el costo es alto. La entrega del ojo de Odín no solo es una muestra de su voluntad de aprender, sino también un reflejo de la importancia del sacrificio personal en la búsqueda del conocimiento. En la mitología nórdica, las grandes recompensas, como la sabiduría y el entendimiento, no llegan sin un precio. Este sacrificio personal de Odín subraya una enseñanza fundamental. La verdadera sabiduría solo se obtiene a través de la experiencia, el sacrificio y la disposición a perder algo valioso para ganar algo aún más grande. Odín, además, busca el conocimiento no solo para su propio beneficio, sino para la supervivencia de los dioses y de los 9 mundos. Como líder de los Aesir, Odín conoce el destino final de los dioses, el Ragnarok. Pero, a pesar de saber que este evento apocalíptico es inevitable, él sigue luchando, guiando y sacrificándose por el bienestar de los suyos. La sabiduría de Odín, por tanto, no es solo intelectual, sino práctica. Él conoce el futuro, pero aún así actúa, mostrando a los humanos y a los dioses que el conocimiento no está hecho solo para ser comprendido, sino para ser usado con el fin de enfrentarse al destino y a las dificultades de la vida. El papel de la traición y la justicia en la mitología nórdica. A medida que nos adentramos en las relaciones entre los dioses y sus acciones, también surge la figura de la traición, un tema recurrente que se desarrolla principalmente a través de Loki. La traición, especialmente en la figura de Loki, demuestra que, en la mitología nórdica, el destino y la moralidad no son simples, sino que están marcados por contradicciones y decisiones complejas. Loki, quien en muchos momentos fue aliado de los dioses, también fue quien les trajo la tragedia más grande, la muerte de Balder. La muerte de Balder, como mencionamos antes, es uno de los momentos más trágicos de la mitología nórdica, y es el resultado directo de la traición de Loki. Aunque el engaño de Loki no tiene una intención completamente maliciosa al principio. Su intervención, finalmente, conduce al desencadenamiento de una serie de eventos que culminan en el Ragnarok. Loki es el ejemplo de cómo incluso el caos, en su forma más insidiosa, puede surgir desde dentro, desde aquellos que inicialmente parecen estar al lado de los dioses. Sin embargo, la figura de la traición no solo está ligada a Loki, sino también a la noción de justicia. Los dioses, después de la muerte de Balder y el conocimiento de la amenaza creciente que representa a Loki, finalmente deciden tomar medidas. Loki es capturado y encadenado por los dioses como castigo por sus actos. El castigo que recibe es igualmente simbólico, pues es atado a una roca con las entrañas de uno de sus hijos, mientras que una serpiente venenosa gotea sobre su rostro. La forma en que Loki es castigado a través de un sufrimiento eterno subraya un aspecto importante de la mitología nórdica. La justicia está ligada al castigo, pero también a la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de las acciones. No hay escape, no hay perdón fácil, solo la aceptación del destino y la asunción de la responsabilidad por los actos cometidos. La traición de Loki también se convierte en un punto de no retorno en la mitología nórdica. Su papel como agente de caos y desorden lo lleva a alinearse con las fuerzas del mal, pero al hacerlo, su destino queda irremediablemente sellado. La justicia que los dioses imponen sobre Loki es una de las lecciones más profundas de la mitología nórdica. La justicia no es solo un acto de castigo, sino un proceso que busca restaurar el equilibrio del orden cósmico, los gigantes y el eterno enfrentamiento con los dioses. Otra figura central de la mitología nórdica son los gigantes, que personifican las fuerzas del caos, el desorden y la naturaleza primordial. A menudo, los gigantes están en conflicto directo con los dioses, quienes representan el orden y el equilibrio en el universo. Sin embargo, los gigantes no son simplemente los villanos en estas historias, sino una parte fundamental del equilibrio cósmico. En muchos aspectos, los gigantes representan la fuerza destructiva de la naturaleza, la que puede arrasar con todo a su paso, pero también la que permite la renovación de la vida. Los gigantes, como Ymir, el primer gigante y ser primordial, no solo sirven como antagonistas de los dioses, sino que también tienen su propia importancia en el ciclo de la creación. Ymir
Es el padre de todos los gigantes y de muchas de las fuerzas primordiales del universo. Su muerte, cuando es asesinada por los dioses, es un momento crucial que da paso a la creación del mundo que conocemos. Del cuerpo de Ymir nacen los océanos, las montañas y los continentes, lo que refleja cómo la muerte de un ser primordial da lugar a la creación de un nuevo orden. Sin embargo, los gigantes nunca desaparecen del todo. A pesar de la muerte de Ymir y los esfuerzos continuos de los dioses para mantener el orden, los gigantes siguen siendo una presencia constante en las historias nórdicas. Su eterna lucha contra los dioses, su rechazo al orden y su constante deseo de caos resalta que el equilibrio cósmico entre el orden y el caos es, en realidad, un ciclo que nunca puede ser completamente resuelto. Los gigantes son la fuerza de la naturaleza que nunca se puede domar por completo, pues siempre estarán ahí, en la oscuridad, listos para desafiar a los dioses, el papel de los humanos y el destino de los mundos. Finalmente, en medio de todo este conflicto entre dioses, gigantes y criaturas míticas, los humanos ocupan un lugar crucial en la mitología nórdica. Los humanos son vistos no como meros espectadores en este conflicto cósmico, sino como participantes activos en el destino del mundo. Los humanos tienen la capacidad de influir en el destino a través de sus decisiones, su valentía y su lucha por el honor. En muchos de los relatos, los humanos se convierten en héroes que, aunque mortales, tienen un impacto decisivo en los eventos que afectan a los dioses y al mundo. En el Ragnarok, por ejemplo, se profetiza que los humanos sobrevivientes Lif y Liftrasir serán los encargados de repoblar la tierra y comenzar de nuevo. Este acto de renovación es simbólico de cómo la humanidad, a pesar de su mortalidad, tiene un papel vital en el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Los humanos, en la mitología nórdica, representan una parte fundamental del equilibrio cósmico. No son omnipotentes como los dioses, pero sus acciones tienen un impacto real en el destino del mundo. Esta es una lección clave de la mitología. Aunque el destino de los humanos está marcado por la fatalidad y el fin del mundo es inevitable, cada acción, cada decisión, tiene un propósito más grande en el ciclo cósmico. El papel de los héroes en la mitología nórdica. En medio de la enorme figura de los dioses, la mitología nórdica también da un espacio fundamental a los héroes humanos, quienes, aunque mortales, se enfrentan a desafíos y realidades tan grandes como los de los mismos dioses. Los héroes en estas historias no solo representan la valentía en combate, sino que encarnan las luchas internas que todos los seres vivos enfrentan. La búsqueda de propósito, la lucha contra el destino, la superación del miedo y el sacrificio personal por el bien común. Uno de los héroes más conocidos es Sigurd, el protagonista de la saga de los Nibelungos. Sigurd es un héroe en el sentido más clásico, pero también es un reflejo de las contradicciones humanas. Es valiente y audaz, pero también está marcado por el destino trágico que lo acecha. Sigurd mata al dragón Fafnir, una criatura que representa la codicia, el deseo desenfrenado de poder y riqueza. Al hacerlo, obtiene el oro de los Nibelungos, pero ese mismo oro está maldito. Esta parte de la historia refleja la advertencia de que la búsqueda de poder o riqueza puede ser la perdición del hombre. Sigurd, aunque es un héroe y hace todo lo posible por ser honorable, no puede escapar de las consecuencias de sus actos, y su final trágico nos recuerda que, aunque nuestros logros puedan ser grandes, siempre estamos sujetos al destino. La historia de Sigurd también está profundamente vinculada a la figura de Regin, el enano forjador, quien es el responsable de guiar a Sigurd en su misión para matar al dragón Fafnir. Regin, sin embargo, actúa como una figura de traición, pues, a pesar de que dice querer que Sigurd haga lo correcto, en realidad tiene planes egoístas que lo llevan a traicionar al héroe. Este vínculo entre el héroe y su mentor, que culmina en una traición, habla sobre la dualidad de la moralidad en la mitología nórdica. Los actos de valentía a menudo se ven empañados por el egoísmo y la ambición. El sacrificio de Sigurd y su trágica muerte también están ligados al concepto de destino, un tema omnipresente en la mitología nórdica. Aunque Sigurd intenta hacer lo correcto y tomar decisiones justas, su destino está marcado por la maldición del oro. Su vida se convierte en un ejemplo de cómo las decisiones que tomamos, incluso con las mejores intenciones, pueden tener consecuencias trágicas e inevitables. A pesar de sus esfuerzos por escapar de su destino, Sigurd no puede evitar que su vida termine de manera fatal, lo que subraya la lección de que el destino no puede ser eludido, y nuestras acciones a menudo están predestinadas a llevarnos por un camino determinado. Los monstruos y seres míticos, el caos y la lucha primordial.
Los monstruos y criaturas que pueblan la mitología nórdica no son simplemente enemigos que los dioses y héroes deben derrotar. Representan aspectos fundamentales de la naturaleza y del caos primordial. De hecho, muchos de estos seres son descendientes de Loki, el dios embaucador, lo que refuerza la conexión entre el caos, la desobediencia y la amenaza que representan estos seres para el orden cósmico. Un ejemplo claro de esto son Fenrir, el lobo gigante, y Jörmungandr, la serpiente mundial. Ambas criaturas son hijos de Loki y Angerboda, y su destino está marcado por la destrucción de los dioses. Fenrir, que simboliza el poder incontrolable de la naturaleza y el caos, es una figura trágica, pues su destino es inevitable. Romperá las cadenas que lo atan y matará a Odín en la batalla final del Ragnarok. Jörmungandr, por su parte, es una serpiente tan grande que rodea todo el mundo, simbolizando el encierro y el poder destructivo del caos que está siempre al acecho, esperando el momento de desatarse. La lucha entre los dioses y estas criaturas es mucho más que una batalla entre el bien y el mal. Es un enfrentamiento entre el orden y el caos, dos fuerzas que, aunque opuestas, son necesarias para que el ciclo del universo continúe. La mitología nórdica muestra que, aunque el caos es destructivo y amenaza con destruir todo, también es una parte esencial del equilibrio cósmico. La destrucción da paso a la creación, y el fin de los dioses dará lugar a un nuevo mundo. Estos monstruos, aunque a menudo son considerados enemigos, también tienen su lugar en la naturaleza cíclica del universo nórdico. Los gigantes, como Fenrir y Jörmungandr, no son malvados por naturaleza, sino que representan las fuerzas incontrolables del mundo que los dioses deben enfrentarse para mantener el equilibrio. En este sentido, la mitología nórdica no presenta un mundo blanco y negro de bien contra mal, sino que muestra cómo el orden y el caos deben coexistir, cómo las fuerzas destructivas están intrínsecamente ligadas a la creación y al nacimiento de nuevos ciclos. La inevitabilidad del Ragnarok, el fin del mundo y el renacer. La historia del Ragnarok es central en la mitología nórdica, pues representa no solo el fin de los dioses, sino también el fin del mundo tal como lo conocemos, con una nueva era que renace después de la destrucción. Sin embargo, más allá de su papel como un evento apocalíptico, el Ragnarok nos enseña lecciones profundas sobre el destino, la lucha, el sacrificio y el ciclo eterno de la vida. El Ragnarok no es solo una batalla final, sino la culminación de las fuerzas que han estado luchando por el control del cosmos desde el principio. La traición de Loki, la destrucción de Yggdrasil, la muerte de los dioses y la caída del orden marcan el fin de una era, pero también es el comienzo de un ciclo nuevo. Después del Ragnarok, la tierra se renueva, los océanos recogen todo el daño y el sol vuelve a brillar. De las cenizas, el mundo resurge, limpio, renovado y listo para una nueva era. La lección central del Ragnarok es la inevitabilidad del ciclo cósmico. No importa cuán poderosos sean los dioses, cuán grandes sean sus sacrificios o cuán intensas sean sus luchas, el Ragnarok es inevitable. La muerte y la destrucción no son el fin, sino una transición hacia una nueva creación. La mitología nórdica nos enseña que todo en el universo está sujeto a un ciclo eterno. La vida y la muerte, la creación y la destrucción, el orden y el caos están en constante interacción y renovación. En este sentido, la mitología nórdica no es solo un conjunto de historias sobre dioses y héroes, sino una reflexión sobre el sentido de la vida misma. A pesar de que enfrentamos la muerte, el sufrimiento y el caos, siempre existe la posibilidad de renacer, de transformar el mundo, de seguir adelante con esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Los Nornas, las tejedoras del destino. En el corazón mismo de la mitología nórdica encontramos a las Nornas, tres figuras que representan el pasado, el presente y el futuro. Estas tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld, se encargan de tejer el destino de todos los seres, desde los dioses hasta los humanos. Su presencia es crucial porque subraya uno de los principios fundamentales de la mitología nórdica. El destino no puede ser alterado. Las Nornas viven junto a las raíces de Yggdrasil, el árbol de la vida, donde las aguas del pozo de Urd fluyen. En este pozo se guarda el conocimiento de los sucesos que han ocurrido en el pasado, y es aquí donde se realiza el destino de cada ser que es inscrito en el tejido de la vida misma. Las Nornas no son simples figuras divinas que predicen el futuro, son las encargadas de tejerlo. Su trabajo es indispensable porque, aunque los dioses tienen el poder de intervenir en muchos aspectos de la vida, no pueden escapar del destino. Esto es especialmente claro en el caso de Odín,
quien, a pesar de su vasta sabiduría, no puede evitar el Ragnarok. La presencia de las nornas, pues, es una representación visual y filosófica de la inevitabilidad del destino. No importa cuánto luches, el destino sigue su curso. Pero la lección de las nornas también es que cada uno de nosotros tiene un papel en ese destino. Las acciones que tomamos, aunque puedan parecer pequeñas, están siendo tejidas por estas fuerzas cósmicas que dan forma a la existencia misma. La enseñanza que las nornas nos dejan es clara. Aunque no podamos escapar de lo que está predestinado, nuestras decisiones tienen un impacto profundo en el curso de los eventos, y es a través de esas decisiones que seguimos participando activamente en el gran ciclo cósmico. La conexión entre los humanos, los dioses y las nornas nos recuerda que, aunque el destino sea inmutable, aún podemos vivir con dignidad y propósito. La relación con la naturaleza, fuerzas cósmicas y los elementos. En la mitología nórdica, la naturaleza no es un escenario pasivo donde ocurren las historias, sino un actor activo en la vida de los dioses y los hombres. Los dioses no solo interactúan entre sí, sino que también luchan con las fuerzas de la naturaleza que están personificadas en los gigantes y otros seres primordiales. La tierra, el fuego, el agua y el aire son los elementos fundamentales en este mundo, y cada uno de ellos tiene un lugar crucial en la cosmología nórdica. El hecho de que los gigantes, Jotun, estén conectados al caos primordial y a los elementos de la naturaleza subraya la idea de que las fuerzas de la naturaleza no son meros elementos de fondo, sino potentes fuerzas cósmicas que siempre están al acecho, dispuestas a desafiar el orden y la estabilidad. Los gigantes representan la fuerza destructiva y el caos que nace del fuego y el hielo, los dos elementos que, en el comienzo de los tiempos, dieron origen a Ymir, el primer gigante. De manera simbólica, el caos y la destrucción que traen los gigantes no son vistos como maldad pura, sino como las fuerzas inevitables de la naturaleza que deben ser enfrentadas por los dioses para que el orden y la armonía prevalezcan. Este balance entre orden y caos refleja la naturaleza misma del mundo, la tensión constante entre la creación y la destrucción, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. La conexión profunda entre los dioses y la naturaleza es también evidente en la relación con los elementos. Los dioses, como Thor, dios del trueno, personifican los elementos de la naturaleza, y su poder sobre estos elementos está directamente relacionado con su capacidad para mantener el equilibrio cósmico. Thor es el dios que domina el trueno y la tormenta, mientras que Freyja, con su conexión con la fertilidad, la tierra y el amor, representa la creación, el crecimiento y la armonía de la naturaleza. La interacción entre estos dioses y los elementos refleja cómo la mitología nórdica explora la relación de los seres humanos con el mundo natural, y cómo esa relación determina tanto el destino individual como el colectivo. La muerte y el más allá, el viaje del alma. Otro tema central en la mitología nórdica es la concepción de la muerte y el más allá, que es tratada con un enfoque profundamente filosófico y realista. A diferencia de otras culturas que presentan la vida después de la muerte como un lugar de felicidad eterna o de castigo, los nórdicos consideran la muerte como una parte natural de la vida, y en muchos casos la ven como una transición hacia otro tipo de existencia. El Valhalla, el Salón de los Caídos, es el lugar al que los guerreros que han muerto con honor en batalla son llevados por las valquirias. En este lugar, los guerreros viven eternamente luchando, celebrando y bebiendo, esperando la llegada del Ragnarok. Sin embargo, el Valhalla no es simplemente un refugio de gozo. Los guerreros están en constante preparación para la última batalla, una lucha que, aunque no se pueda evitar, les da un sentido de propósito y honor. Para los vikingos, la muerte en combate era un acto de gloria, y el Valhalla era la recompensa más deseada, un lugar donde la valentía en la batalla garantizaba la inmortalidad en la historia y la memoria colectiva. Por otro lado, el Helheim, el reino de Hel, la diosa de la muerte, es el destino de aquellos que mueren de manera menos gloriosa. Helheim no es un lugar de castigo, sino un reino sombrío y frío donde las almas de los muertos residen en paz, pero sin la honorabilidad de la lucha en combate. Este reino es igualmente importante en el ciclo cósmico, pues subraya que la muerte no es el fin, sino parte de un ciclo más grande de existencia. Este enfoque de la muerte refleja cómo la mitología nórdica percibe la vida y el destino de los seres humanos. Mientras que algunas culturas ven la muerte como algo que debe ser temido, los nórdicos la aceptan como una parte natural e inevitable del viaje.
La manera en que los muertos son honrados, tanto en el Valhalla como en Helheim, muestra que la muerte no es un final definitivo, sino una transición a otro tipo de existencia, sea en la batalla eterna o en un lugar de quietud. El eterno ciclo, renacimiento y renovación. El concepto de renacimiento y renovación es esencial en la mitología nórdica, especialmente cuando observamos el ciclo del Ragnarok. A pesar de que el Ragnarok simboliza la muerte de los dioses y la destrucción de los 9 mundos, este evento también marca el comienzo de un nuevo ciclo. En el caos que sigue al fin de los tiempos, el mundo será regenerado, limpio y listo para un nuevo comienzo. Este ciclo de destrucción y creación refleja una ley cósmica que es recurrente en toda la mitología nórdica. La muerte es solo una transición, una fase que prepara el terreno para lo nuevo. En la historia de la mitología nórdica, la destrucción no es algo negativo, sino necesario para permitir el renacimiento. El fin del mundo y la caída de los dioses no es solo una tragedia, sino también una oportunidad para que nuevos seres surjan, para que el mundo se regocije en una nueva existencia sin las huellas del pasado. Los 2 humanos que sobreviven al Ragnarok, Lif y Lifthrasir, simbolizan el renacimiento de la humanidad. Estos 2 personajes son los progenitores de una nueva generación humana, y su supervivencia es una representación del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Este concepto de renovación y continuidad es una lección poderosa. Aunque todo lo conocido se derrumbe, siempre hay la posibilidad de reconstruir, de comenzar de nuevo. Es una visión profundamente esperanzadora, que muestra que incluso en el caos y la destrucción, siempre hay un camino hacia la regeneración. Lecciones finales. Enfrentar el destino con coraje. A lo largo de toda la mitología nórdica, una constante es la lucha contra el destino. Los dioses, aunque poderosos, no pueden escapar de su destino. Los héroes, aunque valientes, tampoco pueden evitar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, lo que define a estos seres no es la capacidad de escapar del destino, sino cómo enfrentan el destino que les ha sido otorgado. La lección de la mitología nórdica no es que podamos cambiar el futuro, sino que debemos vivir con coraje, honor y sabiduría, sin rendirnos ante lo inevitable. Los dioses y héroes nórdicos nos enseñan que, aunque el destino puede ser imparable, nuestras decisiones y nuestras acciones importan, y el legado que dejamos es lo que realmente define nuestra existencia, ya sea en la memoria colectiva o en las historias que se cuentan sobre nosotros. Si te ha fascinado todo lo que hemos explorado sobre la mitología nórdica y las profundas enseñanzas que nos dejan estos relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias épicas, leyendas y secretos de mundos antiguos. Al suscribirte podrás continuar viajando a través de mitos fascinantes, conocer personajes inolvidables y, por supuesto, aprender lecciones que trascienden el tiempo. Haz clic en el botón de suscripción y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las maravillas del pasado. No faltes.